Todos estamos claros de que un embobinado de aluminio no es tan eficiente y duradero como lo es un embobinado de cobre. En este video vamos a ver los cálculos que necesitamos para poder cambiar o reemplazar este embobinado de aluminio por uno de cobre. Todas las bobinas que están aquí arriba son bobinas de trabajo, ¿ok? Aquí también y aquí también. Entonces, la bobina de trabajo que está por acá está compuesta por dos bobinas, ¿ok? Por dos bobinas, en cada rollito hay dos bobinas que están compuestas por dos pasos diferentes. Y cuando hablamos de pasos, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de que una primera bobina, la vamos a ver aquí, miren aquí, la vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4. Esta es la primera bobina de trabajo que tiene el paso 4, ¿correcto? Entonces 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que esta primera bobina, que es muy pequeña, se desplaza de esta ranura de acá, y vamos a marcarla, se desplaza de acá, miren, hasta acá. Y tiene otra bobina de paso 6, que abarca de aquí hasta aquí. Eso significa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que va desde aquí hasta aquí. Y asimismo se repite en cada una de las bobinas de trabajo, las cuales son 4, que finalmente se convierten en 8 por las dos bobinas que tiene en cada posición, ¿ok? Entonces tenemos, volvamos aquí, dos bobinas en la bobina de trabajo. Entonces ese detallito muy importante es el que debemos tener en cuenta antes de tocar nosotros este embobinado. Entonces vamos a separar así ligeramente. Podemos hacer una pequeña separación de la bobina 4 o de paso 4, mejor dicho, de la de paso 6. Y si se vuelve un poco complicado, entonces solamente bajamos aquí la bobina de arranque, la bajamos un poco, porque ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Es extraer la bobina con el objetivo de separar la bobina de paso 4 y separar la bobina de paso 6 y a su vez contar cada una de ellas, ¿ok? Ese es el objetivo, entonces vamos a cortar por acá. Ok, yo creo que ahí estamos. Entonces, miren, aquí ya estamos separando. Estamos abriendo la bobina. Vamos a sacarlas con mucho cuidado y tratando de no perder ninguna de las vueltas que tenemos aquí. Y ahí las tenemos, ¿ok? Si ven, si ustedes observan, aquí tenemos nosotros la bobina de paso 4. Esta es la bobina de paso 4, la hacemos a un ladito. Y esta es la bobina de paso 6. Miren, ¿ya vieron la diferencia? Sí que se nota la diferencia, una es más grande que la otra. Ok, aquí las tenemos las dos. Lo que vamos a hacer primero es tomar, ya que tenemos estas líneas sueltas, vamos a tomar una línea del paso 6 y vamos a tomar una línea de paso 4, que la tenemos aquí. Una y una vamos a tomar para obtener de estas dos líneas dos cosas. La primera cosa que vamos a obtener va a ser el dato de la longitud de nuestra vuelta. En ambas, por supuesto, y en ambas también vamos a tratar de obtener lo que es el calibre para hacer nuestro cálculo. Entonces aquí vamos a tener nosotros la longitud del paso 4 y la longitud del paso 6. Vamos a marcar un punto y vamos a arrancar desde ahí, desde ese punto, para saber qué medida tiene esta línea, ¿ok? Ahí la tenemos. Y llega entonces esa línea hasta aquí. Ok, vamos a corroborar esa información. Vamos a tratar de ver hasta dónde llega esa línea y llega hasta aquí.
¿Ok? Ahí medio se ve. De acuerdo. ¿Cuánto tiene esa línea? De punto a punto, donde nosotros tomamos la línea, la medida, dice que tiene un total de 15.6 centímetros. Ese es un primer dato que nosotros tenemos del paso 6 de la longitud, ¿ok? Ahora vamos a tomar la longitud de la bobina de paso 4. Ubicamos ahí nuestra línea y la trasladamos lo más derecha posible. Ahí la tenemos. Lo más derecha posible, marcamos hasta donde llega y luego vamos a tomar la medida con la regla. Dice tener un total de 12.2. Voy a acercar un poquito la toma para que lo vean. Ahí dice 12.2 aproximadamente. Vamos a colocarla aquí también en nuestra regla. Vamos a acercar la toma. Ahí la vamos a poner por aquí. Ponemos la línea inicialmente en el 0 de la regla. Me está dando prácticamente 12 centímetros cerrados. Vamos a cerrarlo en 12 centímetros. El largo, ¿ok? O la longitud, mejor dicho. Una línea de estas es una vuelta. Cuando nosotros tenemos aquí esta bobina de paso 4, la longitud pertenece a una vuelta completa, entonces esa longitud la vamos a utilizar y va a ser muy necesaria a la hora de nuestro cálculo, igualmente que la medida de la longitud del paso 6. Otro dato muy importante que nosotros vamos a necesitar va a ser el calibre de nuestra bobina de trabajo, del paso 4 y del paso 6. ¿Ok? Así que vamos nosotros a tomar cualquiera de las dos líneas porque finalmente es el mismo calibre. Podemos tomar así como la del paso 4, igual podemos tomar la del paso 6 para hacer esa verificación del calibre. Ahora, yo lo voy a hacer con miren, lo voy a hacer con el calibrador, el que comúnmente ya conocemos. Hay analógico y hay también digital como pero sinceramente hablando, les soy sincero, esta no es la herramienta adecuada para tomar el calibre de un alambre. La herramienta que de verdad te da el calibre exacto es el micrómetro. Sin embargo, el calibrador me va a dar un acercamiento bastante muy bueno para saber mi calibre. De hecho, es lo que yo utilizo para verificar el calibre y además, normalmente también se sabe que tenemos que quitar el esmalte de nuestra línea para tomar pues el calibre. Tampoco lo hago. Cuando yo he hecho mis cálculos no he tenido necesidad ni de quitar el esmalte ni de usar un micrómetro, pero sí sería lo relevante, es lo que aconsejan los profesionales en esto, ¿ok? Entonces yo voy a hacerlo así y vamos nosotros a tomar el diámetro. Primero me aseguro que esté totalmente en 0, por supuesto, y luego tomo el diámetro. En este caso, con el calibrador, por si acaso alguien lo quiere hacer así, con el calibrador como yo, lo único que tienen que hacer es acercar al mínimo el alambre aquí, a las mordazas del calibrador, y no apretarlo mucho, solamente dejarlo caer solito, y ahí les va a dar la medida. En este caso tenemos 0.36 milímetros, y si lo verificamos aquí con la tabla, aquí les voy a dejar la medida que tengo en el calibrador y ahí pueden observar ustedes en la tabla que 0.36 milímetros pertenece a un calibre 27 AWG. ¿Ok? Así que ese es el valor que nosotros vamos a colocar ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? De que en nuestra bobina de trabajo tenemos 27 AWG. Ahí lo tenemos. Entonces, este dato de la longitud y este dato del calibre de nuestro alambre esmaltado de la bobina de trabajo es sumamente importante antes de empezar el conteo de nuestras bobinas. Aquí tengo la del paso 6 y lo que voy a hacer entonces es tomar masking tape. Voy a tomar un trozo de masking tape con el objetivo de amarrar un poco, pegar un poco las líneas, que no se me desorganicen
ninguna, y así realizar mi conteo sin ningún problema. Ok, miren, aquí ya nosotros tenemos nuestras líneas que pertenecen a la bobina de trabajo paso 6. Para nosotros contar estas líneas, o estas, mejor dicho, vueltas que tenemos aquí, vamos a armar grupos de 10. Entonces, cuando ya tengamos un grupito de 10, le damos así, las enrollamos y ya sabemos nosotros que aquí tenemos 10 vueltas. E igual vamos a seguir haciendo con las otras. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos entonces otro segundo grupo de 10. Ya entonces aquí nomás tenemos 20. Y así sucesivamente vamos a ir armando los grupos de 10 en 10 hasta totalizar todas las líneas, todo el conteo que tenemos aquí. E igual vamos a hacer con la bobina de trabajo de paso 4. ¿Ok? Así que continuamos con el video. Y aquí tenemos el conteo de nuestras bobinas de paso 4 y paso 6 de la bobina de trabajo, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a contar a ver cuántos grupos se hicieron de esta bobina de paso 6, cuántos grupos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí nomás 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y como son 16 por 10, son 160 vueltas. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a colocar aquí nuestro valor en vueltas. Pero ahora vamos con esta bobina que es el paso 4. A ver cuántos grupos de 10 nos salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 más para 10. O sea que si aquí tenemos 10 vueltas por cada grupo, son 100 vueltas. En la bobina de paso 4 dijimos, aquí tenemos 12 centímetros de longitud y aquí vamos a agregarle nosotros, vamos a multiplicar por 100 vueltas. Ahí, correcto. Y en la de paso 6 vamos a multiplicar, que tenemos 15.6 centímetros de longitud en esa bobina. Entonces vamos a poner aquí 160 vueltas. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es extraer una bobina de arranque para también realizar el conteo. Vamos a elegir una bobina, podría ser tal vez esta de aquí. Podría ser, vamos a elegir esta. Recordemos que las bobinas de trabajo son las que van acá arriba y las bobinas de arranque son las que van por acá abajo. Tomamos entonces nuestra bobina y vamos entonces a realizar el corte aquí. Aquí ya la tenemos. Miren, salió basura. Entonces aquí vamos a ubicarnos de este lado y con mucho cuidado, sin perder ninguna de las vueltas, vamos a tratar de sacarla. O sea que, en otras palabras, nosotros vamos a realizar la misma operación que hicimos anteriormente con la bobina de trabajo. Ok. Entonces, aquí ya nosotros tenemos nuestra bobina de arranque. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta bobina de trabajo, es lo que ahora vamos a hacer con esta bobina de arranque. Y aquí tenemos finalmente el conteo que acabamos de realizar de nuestra bobina de arranque. Entonces, como ya sabemos, en cada grupo tenemos 10 vueltas, entonces vamos a contar cuántos grupos nos salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Aquí tenemos 40 grupos de 10, entonces tenemos 40 por 10, 400 vueltas aquí. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas más. O sea que por todo, aquí tenemos 407 vueltas en la bobina de arranque. Entonces, aprovechando que nos quedaron estas líneas así, sueltas, vamos a tomar el calibre de nuestro alambre, ¿verdad? El calibre AWG. Entonces, vuelvo a decir lo que dije anteriormente. No estoy sugiriendo de que así lo deben de hacer. Yo lo hago así y a mí me resulta bien, utilizando el calibrador o el pie de rey. Sin embargo, la forma correcta es con un micrómetro y también quitando el esmalte del alambre. Yo, sin embargo, les estoy mostrando que así es como lo hago yo y resulta, ¿ok? Siempre me aseguro que mi calibrador esté en 0 y tomo la línea. La línea tiene que estar totalmente lisa, no debe tener vueltas que provoquen un error en la toma del calibre. Y por cierto, como lo estoy haciendo con el calibrador, pues esta es una lectura aproximada digamos, al calibre real del calibre del alambre. Entonces, la idea es solamente, por lo menos así lo hago yo, como les digo, la idea es solamente acercar las mordazas hacia el cable, despacio, sin ejercer presión, y tiene que caer solito, así como lo están viendo ustedes ahora. Punto 25 milímetros. Les voy a poner aquí el calibrador a la derecha y aquí a la izquierda les estoy presentando en este momento la tabla para que ustedes vean a qué obedece, a qué calibre AWG pertenece punto 25 milímetros, que es o que está esa lectura en la segunda columna que miran ustedes ahí de izquierda a derecha. En la primera columna tenemos número AWG y en la segunda columna tenemos diámetro de milímetros. Ok, entonces el punto 25 pertenece al calibre 30, así como lo están viendo ustedes ahí. Así que nosotros tenemos aquí nosotros tenemos punto 25 milímetros que pertenece al calibre 30 AWG. Así que miren, tenemos en conclusión aquí 407 vueltas en nuestra bobina de arranque. Así que vamos a anotar aquí. Ya saben que estos datos que tenemos aquí por el momento solamente son los de la bobina de trabajo, ya que se subdivide en paso 4 y paso 6. ¿Ok? Entonces, los datos de la bobina de arranque. Entonces tenemos nosotros un único paso, que es el paso 6. Entonces, la longitud, vamos a asumir que como es paso 6, igual como el paso 6 que tenemos acá en la bobina de trabajo, es de 15.6 centímetros, la longitud, ¿verdad? Y como tenemos 407 vueltas, pues ese es el dato que estamos colocando ahí. Y un calibre 30, que aquí se los voy a poner también, un calibre 30 AWG para la bobina de arranque.